Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les vamos a exponer sobre la isometría óptica. El equipo está conformado por María Fernanda Alcántara Flores, Ana Lilia Mezquita García, Cristian Raúl Silva Ríos, Luis Antonio Solís Martínez, Kena Gabriela Robles López y su servidora Lidia Camila Grecián Friche. Los temas que abarcaremos en este video son el concepto de isómero, la clasificación de isomería, péptidos y proteínas y enlace peptídico. La isomería es un fenómeno químico que consiste en que algunos compuestos tienen la misma fórmula molecular, es decir, el mismo número de átomos, pero presentan estructuras químicas distintas, es decir, que se pueden distinguir por las uniones diferentes entre sus átomos o en la orientación espacial de estos enlaces. Por lo tanto, estos compuestos presentarán diferentes propiedades y una diferente configuración. Un ejemplo de esto puede verse en el etanol y en el éter dimetílico. Ambos compuestos tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, pero al no tener la misma estructura, estos dos compuestos serán diferentes. Los isómeros se categorizan en 2 partes. Primero, los isómeros estructurales, los cuales difieren en su estructura pero tienen la misma fórmula molecular y se clasifican a su vez en isómeros de cadena, posición y función. Los isómeros de cadena se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas, ya que el carbono puede formar ya sea cadenas sencillas o ramificadas. Un ejemplo de este tipo de isómeros son el butano y el metilpropano, ya que ambos cumplen o cuentan con 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero en su estructura es muy visible que los carbonos forman diferentes cadenas. En los isómeros de posición lo que sucede es que el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero, como en el caso del 2-pentanol y el 3-pentanol, en el que en 2-pentanol el grupo hidroxilo se ubica en el segundo carbono y en el 3-pentanol se ubica en el tercer carbono. En los isómeros de función lo que sucede principalmente es que el grupo funcional es diferente. El 2-butanol y el dietil-éter presentan la misma fórmula molecular, pero pertenecen a familias diferentes, ya que el butanol pertenece a los alcoholes y el dietil-éter a los éteres. Por ello se clasifican como isómeros de función. Ahora vamos a hablar de los estereoisómeros. Los estereoisómeros son moléculas que son aparentemente idénticas, pero se van a diferenciar por la ubicación espacial de sus moléculas. Como podemos ver en la imagen, la glucosa y la galactosa son complejos aparentemente idénticos, pero se diferencian en la ubicación espacial de sus alcoholes. En la clasificación de los estereoisómeros tenemos isómeros ópticos e isómeros geométricos. Los isómeros ópticos a su vez se van a clasificar en enantómeros y estereoisómeros. Ahora, los isómeros geométricos son moléculas que van a tener un doble enlace entre sus carbonos, y los isómeros ópticos van a ser moléculas que se van a diferenciar entre sí según el plano hacia donde desvíen la luz polarizada. Y bueno, para la primera clasificación tenemos a los enantómeros, que son estereoisómeros, que son imágenes especulares, pero que no pueden superponerse entre sí. Esto significa que las dos moléculas no van a poder estar alineadas perfectamente una encima de la otra en el espacio. En los enantómeros se ve a menudo en moléculas que contienen uno o más carbonos asimétricos o carbonos quirales. Los carbonos quirales son carbonos unidos a 4 moléculas distintas, como es el caso de los aminoácidos. Estos son carbonos unidos a un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo R y un hidrógeno. Estas moléculas tienen propiedades físicas y químicas idénticas, a excepción de la capacidad de desviar el plano de luz polarizada. Y bueno, según hacia donde desvíen la luz polarizada, se van a denominar dextrógiros o levógiros. Los aminoácidos levógiros van a desviar la luz polarizada hacia la izquierda y los dextrógiros la van a desviar hacia la derecha. Esta terminología es comúnmente utilizada por los biólogos para nombrar aminoácidos y azúcares. La diferencia entre un enantómero de otro puede ser muy pequeña, sin embargo, en algunos casos, 2 enantómeros pueden tener efectos biológicos muy diferentes, y como dato importante, todas las proteínas son levógiras y todos los carbohidratos son dextrógiros. Por último, tenemos la clasificación de los diestómeros. Es todo aquel estereoisómero que no son enantómeros. Esto quiere decir que son imágenes que se pueden superponer, pero no son imágenes especulares la una de la otra. Ahora, un ejemplo muy común de los diestereoisómeros es un isómero cis o un isómero trans. Los isómeros cis y trans pueden ocurrir cuando los átomos o grupos funcionales están situados en cualquier extremo de un enlace rígido carbono-carbono. 2 grupos o átomos se denominan cis o trans, uno con relación al otro. Ahora, cuando los
átomos o grupos funcionales se encuentran del mismo lado, se les denomina isómeros cis. Cuando se encuentran en extremos diferentes, se les denomina isómeros trans. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos un isómero cis, ya que los moléculas o los átomos se encuentran del mismo lado, y del lado derecho tenemos una imagen en donde se muestran los átomos en diferentes extremos de los carbonos. A este se le va a denominar isómero trans. Como podemos ver, son imágenes que al superponerse pueden coincidir algunos átomos o moléculas, sin embargo no son imágenes especulares la una de la otra. Estos diastereoisómeros tienen propiedades físicas distintas, pero propiedades químicas muy similares. Ahora hablaremos un poco sobre péptidos. Primero veremos la definición, pero antes de esto debemos de saber que cuando un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro se unen formando un enlace peptídico, a los aminoácidos que lo constituyen se les denomina como residuos de aminoácidos. Entonces, un péptido se forma de dos o más residuos de aminoácidos unidos por estos enlaces peptídicos. Como vemos en la imagen, tenemos una valina, una glicina y una alanina juntas. Tenemos dos enlaces peptídicos, pero estos, al tener tres residuos de aminoácidos, se les denomina que es un tripéptido. Las estructuras polipéptidas se describen a partir del residuo amino terminal o grupo amino libre, que este se coloca a la izquierda, y termina con un residuo carboxilo terminal o grupo carboxilo libre, que se coloca a la derecha. La repetición de este proceso genera un polipéptido con una secuencia de aminoácidos específica. Dependiendo de la literatura, se le puede dar una diferente clasificación, pero por lo regular, el término oligopéptido se reserva para las moléculas con 2 a 20 residuos, los polipéptidos de 20 a 50 residuos, y la proteína a las que superan esta cifra. Los oligopéptidos también pueden tener una clasificación específica que pueden ser por los nombres dependiendo de los residuos. Se le dice un dipéptido si tiene 2 residuos, un tripéptido si tiene 3 residuos, un tetrapéptido si tiene 4 residuos, etc. Estas estructuras polipeptídicas pueden representarse colocando el aminoácido inicial y a partir de este colocar en zigzag los residuos. Pero muchas veces los polipéptidos pueden tener un número muy elevado y no conviene utilizar las fórmulas estructurales. En cambio, pueden utilizarse abreviatura de 3 letras para designar un péptido. En la imagen podemos observar la fórmula estructural de un tetrapéptido. Al ser un tetrapéptido solamente tiene 4 residuos de aminoácido, por lo tanto nos es más fácil dibujar la forma estructural. Pero también se podría escribir como ala-ser-gli-tre o bien solamente la letra ASGT. Pasamos al tema de las proteínas. Para comenzar, debemos tener clara su definición. Las proteínas son el grupo de moléculas con mayor rango de actividad en las células y son de suma importancia en todos los seres vivos. Esto debido a sus múltiples funciones que realizan, como formar la estructura de tejidos, participar en el metabolismo y mecanismos de regulación, realizar transporte de sustancias necesarias para la vida y permitir su paso a la célula. También cuentan con una función defensora para el organismo, así como otras que se explicarán más adelante. También cabe mencionar que poseen un alto peso molecular. Podemos clasificar las proteínas dependiendo de su composición. Si una proteína está compuesta solamente de aminoácidos, se le clasifica como holoproteína. Cuando además de estos aminoácidos contiene otras moléculas o elementos adicionales, se le conoce como heteroproteína. Tenemos abajo una holoproteína, compuesta solo de aminoácidos, y a su lado derecho la hemoglobina, una heteroproteína al tener el grupo hemo adherido. Basándonos en su aporte nutricional, tenemos las proteínas completas e incompletas. Las proteínas completas poseen todos los aminoácidos esenciales y generalmente tienen origen animal. Las proteínas incompletas, como el nombre lo indica, carecen del total de aminoácidos esenciales, y estas provienen de origen vegetal. Como había mencionado, las proteínas tienen múltiples funciones muy importantes, y se pueden dividir de la siguiente forma. Tienen una función enzimática, catalizando reacciones químicas necesarias para el organismo, aumentando la velocidad de estas. Realizan también una función defensora, con el efecto de las inmunoglobulinas. Hacen función de transporte, con el ejemplo de la hemoglobina y su transporte de oxígeno. También realizan una función contráctil, y esta es reflejada en la actividad de lactina y miosina. Poseen también la capacidad de reconocimiento.
realizando esta actividad en la membrana de la célula, y otras van a actuar como hormonas, como sería el caso de la insulina. Las proteínas para realizar estas funciones también deben tener una estructura determinada, la cual se organiza de los siguientes 4 niveles. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos con presencia de enlaces peptídicos covalentes. En este apartado se localizan los puentes de disulfuro. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia en el espacio, y puede presentarse de 2 maneras: mediante una hoja plegada beta o en forma de hélice alfa. La estructura terciaria es la posición espacial de la estructura secundaria, y puede ser de tipo globular o fibrosa. Por último, la estructura cuaternaria es la unión de varias de estas cadenas polipeptídicas, que poseen propiedades distintas a su forma individual. Otro punto importante a resaltar de las proteínas es otro proceso característico. Cuando ésta sufre una alteración externa, como un cambio de temperatura o de pH, pierde su forma tridimensional y el plegamiento que la caracteriza. Cuando esto sucede, ahora es incapaz de realizar su función celular, y a esto es lo que conocemos como desnaturalización de la proteína. Ahora veremos lo que es un enlace peptídico. Este es considerado la unidad primaria estructural de las cadenas polipeptídicas. Ahora recordaremos que los aminoácidos se unen entre sí mediante secuencias lineales durante la síntesis de proteína, mediante una reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, produciendo así un enlace amida. Es importante recordar que es un enlace de tipo covalente, y a los aminoácidos incorporados en la cadena se le denominan residuos, debido a la pérdida de agua que se produce. Para nombrar un péptido, se debe comenzar por el grupo amino terminal y continuando con el grupo carboxilo. Por ejemplo, en la unión de una alanina con una prolina se obtiene el péptido alanilprolina. Aquí, como se observa en la imagen, podemos ver que está primero la alanina y luego la prolina. Y ahí en medio se puede observar el enlace peptídico. Y como les mencioné anteriormente, se libera una molécula de agua. Los pasos para generar un enlace peptídico son: se libera el hidrógeno del grupo amino. Se genera una carga negativa en el nitrógeno. Después, el nitrógeno ataca al carbono con esta carga. El carbono mandará la carga al oxígeno para romper el doble enlace. Pero como este es más electronegativo, regresará la carga al carbono. Y esta después se dirige al OH, causando que este se desprenda. Y con el hidrógeno del grupo amino se formará la molécula de agua, completando así el enlace peptídico. Las proteínas actúan en conjunto y sus componentes en particular ejercen un importante papel en el desarrollo y en la preservación del sistema inmunitario. Parece ser que ciertos componentes de las formulaciones de nutrición enteral o parenteral pueden afectar de manera adversa la función inmunológica, o en caso contrario, favorecen la respuesta inmunitaria. Tal de aquí que en los últimos años se ha considerado que existe una relación entre la desnutrición y la infección. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.